Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va el inicio de año? Yo hace mucho tiempo que no grabo absolutamente nada, que no estoy como en redes sociales presente y pues uno de los propósitos que he hecho en este nuevo año es justamente pues estar más en contacto, en comunicación con este tipo de herramientas que ahora tenemos. Entonces, pues voy a empezar a contestar algunas preguntas que me han hecho desde hace algún tiempo y que pues las respondo de manera muy particular o muy personal, pero pues hoy sí me veo como en la necesidad de hacer una explicación mucho más amplia y comentarles y compartirles un poquito también de mi proceso de aprendizaje para poder generar este tipo de sesiones y acompañamientos que yo hago. Bueno, pues muchos de ustedes ya saben que soy bióloga, soy maestra en ciencias, eso en cuestión de estudios profesionales. En la parte energética, pues yo llevo muchos años trabajándolo, he integrado distintas herramientas a mi vida. Principalmente empecé con este camino porque tuve una situación, como muchos de ustedes, que marca la vida, ¿no? Es como un antes y un después o una decisión que se toma para, pues, hacer la mejora, ¿no? Entonces, en mi caso, fue como una situación muy cercana a la muerte que justamente me llevó a hacer la conexión conmigo misma. Y al hacer la conexión conmigo misma, de ahí se activaron distintos canales y circuitos. Estos canales y circuitos en aquel momento pues yo no lo veía así, no le ponía estos nombres, era simplemente como una capacidad extraña de poder conectarme y poder escuchar ciertas uy, ciertas frecuencias muy distintas a las que normalmente se escuchan o se ven en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, yo empecé a notar que a través de las meditaciones o del trabajo que yo venía haciendo para hacer sanación interna, empecé a notar que me desconectaba y empezaba a tener como lo que le llaman estados alterados de conciencia, ¿no? Entonces, pues empecé a cuestionarme y empecé también como a reconectarme y empecé también como a eh, preguntarme qué es esto que está pasándome ahora, ¿no? O sea, estoy loca porque también pasé por esa etapa, ¿no? En la cual, pues yo decía, híjole, ya me van a llevar al psiquiátrico porque me aviento cada historia o cada sueño que pues no concordaba con la realidad o con lo que la gente en ese entonces pues le parecía común, ¿no? O sea, a veces yo luego lo platico mucho, ¿no? Cuando yo era más niña, más joven, no sé, desde que era niña a mí me han pasado cosas raras en este aspecto energético. Entonces yo pues me acercaba a mi mamá o a mi papá y entonces era así como, ay, pues no le hagas caso, ¿no? O a veces tenía como situaciones o manifestaciones extrañas en mi cuerpo de dolores, de moretones, de cuestiones de ese tipo, y todo el tiempo esas cosas las fui asociando con, pues es que como hago mucho ejercicio, pues duele, ¿no? O no me di cuenta que me lastimé o cosas así, ¿no? Tratando como de darle una explicación pues muy simple a lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, cuando hago esta reconexión conmigo misma desde otra perspectiva totalmente distinta, que es gracias a esta situación muy cercana a la muerte que tuve, eh, pues todas las cosas empezaron como a acomodarse de manera muy distinta. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo estaba en un programa de liderazgo. Y dentro de ese programa de liderazgo yo había hecho una carta de propósitos o una carta a trabajar en varias áreas de mi vida. Una de ellas fue trabajar justamente la espiritualidad, ¿no? Porque también pasó un suceso que mi abuela empezó a estar muy enferma y pues yo empezaba a ver y decía, híjole, pues cómo se reza, ¿no? ¿Cómo se pide algo? ¿Cómo apoyo pues a mi abuela, ¿no? Más allá, pues obvio, de los cuidados físicos que se le da a una persona que está hospitalizada y más. Entonces,
me acuerdo mucho que me dijeron, no, pues es que tienes que aprenderte una oración. Y yo me quedé, obviamente de la iglesia católica, y yo me quedé así como de, ok, bueno, pues me la aprendo, ¿no? Entonces, mi sorpresa es que yo por más que la escribía, por más que la grababa, por más que hacía por aprendérmela, pues la verdad es que no me la aprendía nunca, ¿no? Entonces, después conocí a una persona misma que estaba asistiendo ese taller y él me dijo, mira Yaxiri, yo no sé por qué, pero creo que tus conexiones son diferentes, o sea, tu manera de conectarte con la naturaleza y con el mundo es totalmente diferente. Todos ellos sabían que yo había pasado pues ya algunos años, en ese entonces no sé, como unos 6 años, que yo navegaba mucho y estudiaba cosas que tenían que ver con la mar, ¿no? Entonces a mí me conectaba tanto y muchas de mis expresiones en ese momento estaban muy relacionadas a la mar. Yo creo que a mí la mar me ha dado tantas cosas tan bellas, sensaciones tan nuevas, tan desconocidas, tan fascinantes. Incluso también como esta parte de la gama de estar asustada o de estar en zozobra de qué va a pasar, ¿no? Sí ha habido, o sea, fue mucha toda la información que llegó a través de la mar. Y entonces, pues él me dijo, creo que tú deberías de preguntar directamente, pues, ¿qué pasa contigo? ¿Qué hay allá en esos soportes que tú tienes, ¿no? Tomando en cuenta también, pues, que yo siempre desde niña se me enseñó como a ser muy consciente de la naturaleza, muy consciente del medio ambiente, muy consciente de que las plantas, los animales, los ríos, el aire, el agua y todos los elementales o los elementos que existen en la naturaleza, pues tienen su energía propia y tienen su función en este plano, ¿no? Y entonces esta persona sabía de eso también y fue que me dijo, no, es que como que tú ya no necesitas un intermediario porque no es posible que no te puedas aprender una oración, ¿no? Siendo que pues es muy sencillo, ¿no? Entonces me sugirió un ejercicio que pues la verdad hice como pude. Y entonces, gracias a ese ejercicio que yo hice, se me abrieron muchas puertas energéticas, ¿no? De hecho, en esa primera vez tuve una situación de canalización que en ese momento yo no sabía que esto se llamaba así. Simplemente lo sentí, fue un despertar o el primer despertar consciente que tuve o que recuerdo. Y bueno, de ahí se fue abriendo muchísimas otras cosas, han ido pasando muchos años ya de manera muy consciente, unos 14 años de ese trabajo que empecé a hacer en aquel momento. Y bueno, todo eso se los comparto también porque es parte de la explicación del cómo funcionan las sesiones conmigo. Y es parte de la explicación porque cuando yo tengo estas aperturas o estas conexiones que se me fueron otorgadas en estas meditaciones y en este proceso propio de sanación interna, porque yo estaba muy dolida, muy enojada, muy, ¿cómo se puede decir? Sí, como, pues creo que más que nada enojada, ¿no? Esa creo que ha sido la expresión que normalmente sale a veces de mí ante algo que no, pues que me cuesta trabajo digerir. Entonces, pues hazte cuenta que se abrió todo eso y después de que ya le platiqué que tuve como esta apertura y esta parte de la canalización primera que tuve de sanación al compartir con otras personas, ¿no? Porque justo esta parte que yo recé en ese momento fue, bueno, si de verdad yo tengo algo especial en este aspecto, si de verdad yo tengo la capacidad de poderme conectar con energías o con frecuencias o con Dios mismo para hacer un uso mejor de mí misma y obviamente para compartir, pues muéstrame, ¿no? O sea, muéstrenme porque yo ya estoy cansada de que no me puedo grabar esto, de que no avanzo en esto. Y pues sí, me contestaron muy bonito. Y esa primera vez, pues fue una canalización para varias personas. Recuerdo,
fueron 5 que de verdad no sé quiénes eran, o sea, estábamos en este taller y sé que eran personas de ahí, pero lo que voy es que mis dedos me decían hacia dónde yo tenía que entregar esa energía que tenía o que mi cuerpo estaba recargando en ese momento. Entonces, recuerdo algunas otras personas que fue ya como entre presente y ausente, en el limbo, ¿no? Y bueno, después de eso agradezco mucho a todas esas personas que estuvieron conmigo y que también me fueron compartiendo lo que ellas fueron sintiendo. Y yo fue así como, wow, ¿no? No puedo ya en este momento decir que no pasa nada, que no tengo conexiones distintas o que no tengo esa capacidad o esa sensibilidad innata, porque también, pues yo les mencioné hace rato, me pasaba desde niña y pues obvio no lo sabía trabajar, no sabía absolutamente nada. Y bueno, empecé justamente tocando puertas con distintos métodos, distintos tipos de personas y empezó una búsqueda muy grande, ¿no? En esta búsqueda, la verdad que sí pasé muchas cosas feas. Sí hubo muchas situaciones en las que yo decía, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo aquí, no? O ¿por qué no se me acepta o parece tan, o sea, hubo una persona mayor, un señor adulto, que me dijo, es que no es posible que tú me estés platicando esto. O sea, no es posible que tú estés haciendo esto sin un estudio previo, ¿no? Y yo que llevo tantos años estudiándolo, no puedo o no lo veo con tal claridad. Y entonces eran como mucho bombardeo de cosas de ese tipo que me hacían dudar mucho a mí misma, ¿no? Entonces, después de eso, y entre muchos otros matices, pues empezó un camino bien fuerte, ¿no? Porque igual conocí a otra persona, le medio platiqué un poco de todo lo que estaba pasándome y esa persona me dijo, Yaxiri, es que necesitas hacer la conexión contigo misma. Y empecé a hacerlo, a meditar como mi entender me daba, empecé a investigar también porque pues yo creo que desde niña siempre he tenido esa hambre de aprender, de conocer cosas, de investigar, o sea, yo me acuerdo que de toda la vida, ¿no? O sea, siempre he tenido como libros a mi alcance y más, entonces era así como, ay, voy a leer de esto ahora y ahora de esto. Y entonces, pues empecé entre que leía y entre que iba haciendo y me fui conectando cada vez más, ¿no? Fui aprendiendo, fui poniéndome en disposición en mi cuerpo y en mi mente principalmente de aceptación y de aprendizaje y de conexiones, ¿no? Fue así como, bueno, ahora enséñenme cómo vamos a hacer esto, ¿no? Porque en ese momento que les comento de esta sesión que tuve grupal, donde tuve como la primera iniciación, considero yo, después de eso, les juro que yo iba en el transporte público y veía a toda la gente y era como un escáner de qué es lo que tenía de parte emocional. Y yo me acuerdo que hasta me agarraba de los tubos del transporte o de algo de donde yo me pudiera agarrar y decía, ay no, yo no quiero ver nada. Y más veía con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, después de eso, pues también estuve como mucho tiempo recluida en mi habitación, como en esta parte del miedo, creo, de, oye, es que yo no quiero ver todo esto, no sé si yo lo quiero ver, no estoy segura de lo que estoy viendo, no tengo la capacidad de discernir de las cosas que estoy viendo, y yo me preguntaba, ¿y qué y cómo voy a hacerlo, no? ¿Qué y cómo lo voy a hacer? Entonces, yo dentro de esa conexión que ya empezaba a tener, pues me llegó un mensaje, ¿no? En el cual decía que yo podía ser como un aparato electrónico, ¿no? O como la luz que se prende y se apaga a elección. O sea, en qué momentos me podía yo poner a disposición del servicio y en qué momentos yo era como una persona normal, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues trabajé también en eso. Por eso también algunas personas que a veces me ven o que saben que hago este tipo de lecturas energéticas o de conexiones energéticas, luego me preguntan, ay, pues es que dime qué ves. No, o sea, no es como
yo creo que muchas cosas, o yo por lo menos trato de hacerlo lo mejor que puedo. Entonces sí me gusta estar consciente, sí me gusta estar enfocada, sí me gusta tomarme el tiempo de hacer las cosas bien. Y en esa parte de tomarme el tiempo de hacer las cosas bien, pues yo creo que si nos encontramos en la calle es muy poco lo que yo te pueda decir o lo que yo pueda entrar a ver de manera muy consciente, ¿no? Porque ni tú estás en el medio, ni yo lo estoy, y sí me gusta como hacer las cosas lo mejor que se puede, ¿no? Entonces en ese aspecto fui desarrollando una metodología que ha cambiado a lo largo de los años, porque también pues ha habido distintas etapas o distintas fases del trabajo que he venido haciendo en estos años, y pasé por una fase en la cual pues solamente veía cosas físicas o ayudaba de manera física, o yo ni siquiera veía qué era lo que pasaba, ¿no? O sea, todavía yo no tenía la capacidad de poder verlo, ni la apertura, ni el entendimiento. Y más allá del entendimiento con todos estos temas, creo que a mí lo que también me ayudó mucho es, o fue, el entendimiento de mí misma. Entonces, conforme pasó el tiempo, también me di cuenta que todo lo que yo había aprendido en mi formación profesional, en mi formación en todos los aspectos de mi vida, porque repito, fui una persona o soy una mujer que se nutre de distintas formas, o que siempre está así como, bueno, ¿y ahora qué aprendo? ¿Y ahora cómo lo aprendo? ¿No? Muy investigadora. Entonces, pues todo eso se fue como acomodando, como tejiendo, y digamos lo que una cosa fue llevando a la otra, ¿no? Como escalones que vas avanzando, y pues he ido teniendo más capacidad de observación y más capacidad de apoyo y más capacidad de ayuda. Entonces actualmente hago uso de muchas herramientas que tienen que ver desde cuestiones psicológicas, cuestiones biológicas, bioquímicas, cuestiones de átomos, cuestiones meramente energéticas, cosas que les tengo que decir la verdad, cosas que también yo misma a veces no entiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ya hay una conexión con algo más allá de, en constante movimiento, también hay una constante actualización. Llegan distintos símbolos o distintas palabras o distintas formas de un actuar o de un hacer diferente en las sesiones, ¿no? Porque también cada uno de nosotros funcionamos de manera distinta, ¿sí? Yo luego les digo, nosotros los seres humanos somos como las rosas, ¿no? Las rosas son rosas, pero las rosas tienen una cantidad enorme de colores, ¿sí? Entonces, los humanos somos iguales, ¿no? O sea, sí nos podemos ver similar por fuera, pero por dentro, cada uno de nosotros tenemos una historia de vida, una historia ancestral que tiene que ver con las memorias que están con papá y mamá, las memorias que están con los abuelos y las abuelas, y así va para atrás, ¿no? De todos lo que llamamos ancestros. Entonces todos y cada uno de nosotros tenemos codificaciones distintas, aún siendo hermanos o aún siendo de sangre muy, muy cercana, ¿no? O sea, existe una individualidad, existen canales y circuitos diferentes en cada uno de nosotros, memorias, vivencias y todo. Entonces, para poder ir entendiendo todo ese tipo de cosas, pues han llegado herramientas diferentes. Hay algunas que yo no sé cómo se llaman y que simplemente se me entregan, y que pasa el tiempo y pasan los años y de repente llego a algún lugar y me dicen, ay, es que esto se parece a esto, ¿no? O esto está en tal libro, cuando yo de pronto, pues yo ya sabía, ¿no? O sea, a mí ya me había llegado la información, y entonces sí me ayuda, claro está, para también confirmar que de cierta forma otras personas en otro medio, pues también han visto cosas similares, y que de cierta forma, pues no estoy loca, ¿no? Creo que eso es algo que ha sido también muy, muy, muy recurrente en mi vida, en mi cabeza, estar pensando esta cosa, ¿no? De, bueno, si es real lo que estoy viendo, ¿tiene sustento o no tiene sustento? Sí, porque mi mente científica también juega mucho en todo este tipo de cosas energéticas que llego a ver, ¿no? O sea, sí es como tener esa capacidad de discernimiento.
que pueda yo tener esa claridad para poder apoyarles de la mejor manera a cada uno de los que se acercan a tomar alguna sesión conmigo. Y entonces, pues al final es como el estudio de todo y la integración de todo, ¿no? Algunas veces tomé distintos talleres y algunas otras cosas ya, por así decirlo, ¿no? Ya nací precargada. Entonces, pues simplemente hago uso de lo que está y de lo que hay, y pues estoy en esa parte del constante actualización, del constante aprendizaje, del constante cambio, movimiento. Y bueno, creo que ya más bien esta charla fue para otra, explicando más otras cosas. Pero creo que también es importante empezar a compartir esta parte de mi historia de vida y empezar a compartir todos estos conocimientos de una manera mucho más amplia, porque creo que en este momento que estamos viviendo, pues las puertas están abiertas justamente para poder entender de mejor manera todo este tipo de temas. Y pues yo aquí estoy, ¿no? Es como una parte justo de decir, aquí estoy, ¿sí? Y bueno, pues muchas gracias a todos por haberme escuchado. Eh, Escuchamos también la canción de la calle. Y pues bueno, pues agradeciendo otra vez y mandándoles un abrazo.